Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión 145 de Conectando Puntos MX, compartiendo cámaras y micrófonos, como siempre, con mi querido Juan José Toral, a quien le doy la más cordial bienvenida y le mando un muy fuerte saludo hasta la ciudad de León. ¿Cómo estás, mi querido Juanjo? Bien, Claudio, qué buena onda vernos de nuevo. Antes que nada, bienvenidos a todos los que nos acompañan, ya sea días, tardes o noches. Espero que estén bien y rodeados de seres queridos. Aquí, Claudio, pues ahora sí que viendo lo que sucede en esta semana. Pues aquí, mi querido Juanjo, este, pues eh, regresando a la realidad después de vivir estos días en Pejelandia o en AMLOland, ¿no? Donde todo es felicidad, todo es maravilloso, todo está bien, todos los países nos envidian y quieren ser como nosotros y, y hasta el presidente rejuveneció y está retocado en sus cápsulas porque para el quinto informe de gobierno no podía ser otra cosa más que la perfección andante. Y pues eso vimos ayer, ¿no? Hoy ya estamos otra vez en México, ya empezamos con estas realidades y a vivir en carne propia, pues todo eso que no se mencionó en el informe y que están completamente fuera de realidad y que no existe ningún parámetro que pueda demostrar el, el AMLOland, ¿no? Que, que ya platicaremos. Y además, pues ahora sí que se aplicó el viejo término del madruguete en el Frente Amplio, Juan José, porque este, pues no sé ni siquiera qué adjetivo utilizar, pero Xóchitl se quedó como la contendiente única. Bajaron a fuerza a Beatriz Paredes. Alito Moreno se aventó una de las, creo que, peores estrategias que pudo haber ideado. Le están siguiendo juego en alguna parte a López Obrador con su predicción de que iba a quedar Xóchitl, pero al mismo tiempo veo una desesperación tremenda por parte de López Obrador, que ayer mismo mencionó este asunto, y otra vez todas sus fuerzas a través de voceros en redes sociales están con una carga y una desesperación impresionante. Ayer hasta Sabina Berman y Julio Astillero se unen a los ataques, lo cual ya está empezando a indicar que hay una cargada, una partida presupuestal hacia estos ataques que pues lo único que hemos visto en las últimas 6 semanas con esto es que han estado fortaleciendo mucho a Xochitl y la prueba está en que tenemos esto. Ya platicaremos y comentaremos esto, además de, pues tal cual, AMLOland, otra vez, resulta que ayer inauguraron el Tren Maya, mi querido amigo, que quién sabe qué en qué estén pensando con estas cosas. Y ayer eso nos dijeron, conste, por favor déjenme aclarar que no lo estoy diciendo yo, solo estoy repitiendo lo que dice el presidente. Ayer se refinó el primer barril de petróleo en Dos Bocas, ¿no? Y para diciembre, además de que vamos a tener la super mega farmacia que volvió a prometer el presidente ayer, tendremos independencia energética de combustible, ¿no? Para diciembre. Entonces, pues tenemos estas situaciones, mi querido Juan José, y pues bueno, creo que también una de las cosas que tendremos que comentar forzosamente es que la supuesta encuesta de las corcholatas o del partido de Morena que se estará llevando ya en estos días para que el martes, si no me equivoco, o el miércoles tengamos la respuesta, pues resultó en primera instancia que no es una encuesta, sino es una votación. Hay una eh, boleta que yo no sé si es para colorear, si es para darle vuelta, si es para recortar, si es para jugar a los quebrados. No sé si la vieron, ahorita se las enseñamos. Pero finalmente es una votación, es una elección, no resultó ser una encuesta y pues lo único que está ocasionando son unos pleitos tremendos
tremendos, simpáticos para mí, la verdad, entre las corcholatas, ¿no? Y pues todo parece indicar que hay una cantidad de violaciones tremendas a los parámetros y lineamientos que puso López Obrador el día que se juntaron para decir cuál iba a ser el mecanismo de la encuesta. Y eso a mí lo único que me está diciendo es que no va a tener un buen final este proceso. Entonces, creo que es lo que tenemos para platicar y comentar en esta semana, Juan José. No sé por dónde quieras comenzar. Pues Hay muchas cosas y vamos a pues empezar y vamos a seguir la cronología de lo que tú mencionas. Este, a mí creo yo que este ejercicio que hizo el Frente Amplio Opositor por México inició muy bien. Creo que era algo inédito, algo que le daba frescura a la democracia mexicana. De hecho, conforme se fueron dando las situaciones entre que los candidatos que no se veían favorecidos se bajaban y apoyaban la contienda interna, eso se me hizo algo sano de alguna manera, pero algo muy importante es que movió los reflectores a la oposición, cosa que hacía mucho no sucedía. Y no sucedía, pues, por el sistema que tenemos, donde los que realmente tú, si no mal recuerdo, en el primer programa o en el segundo programa, dijiste, es que en México no hay democracia, hay partidocracia. Retomando eso, pues era evidente que tanto el PRI, PAN y PRD se estaban moviendo por intereses cupulares, por intereses de partido, no por intereses ciudadanos ni que emanaran de la voz popular. ¿Qué sucedió aquí, Claudio? Pues simplemente nació, resurgió, no sé cómo podría decirle, la ola rosa. Y tuvo dos manifestaciones muy fuertes en diciembre y en febrero. En febrero, básicamente fue un movimiento orgánico totalmente, fue un movimiento en donde tú y yo asistimos y que se dio de una manera espontánea y de una manera ciudadana. ¿Bajo qué contexto? Bajo el contexto de que no estábamos de acuerdo en que el presidente metiera las manos en instituciones básicamente que pusieran en peligro la democracia. En ese movimiento no hubo un liderazgo particular de algún partido político, pero ahí ya empezaba a resurgir Xóchitl Gálvez y empezaba a resurgir simplemente por el interés que tenía ella particular de ser la candidata de la Ciudad de México. Platico todo esto porque es irónico, y ya lo platicamos, de qué manera nace y surge Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez te podría decir que para mí es una creación, con todo respeto a la imagen, a la persona de Xóchitl Gálvez, pero es una creación de López Obrador. En el momento en que López Obrador le niega a Xóchitl Gálvez entregarle de alguna manera o que le diera el derecho de réplica en una mañanera. Ya también lo platicamos, lo dijimos que era muy sencillo para López Obrador. Es más, tú hasta indicaste la metodología que pudo haber seguido López Obrador para en ese momento ya hubiera pasado como un tema, a lo mejor, si no jocoso, como un tema intrascendental. ¿Por qué? Porque Xochitl Gálvez es muy histriónica. Entonces, ahí hubiera frenado a la senadora que se viste de dinosaurio, a la senadora que se encadena a una silla, pero no, ¿qué sucede? El ego de López Obrador hace que crezca Xóchitl Gálvez, porque entonces la empieza a denostar y Xóchitl Gálvez automáticamente ve, si no ve, intuye que hay una área de oportunidad ahí
y entonces empieza a atacar al presidente y el presidente se engaña, se engancha. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto, Claudio? Que Xóchitl Gálvez, antes de junio, pues yo te voy a ser honesto, yo la conocía y lo digo otra vez con muchísimo respeto, porque yo en los programas de televisión sabía que le iba al Cruz Azul y apostaba. Y ya, se acabó. Yo no viví en la época donde estaba en la Miguel Hidalgo, no sé mucho de su trayectoria en la Ciudad de México, pero de junio para acá, pues sé que es de origen humilde, según lo que sale en las entrevistas, que es empresaria, y entonces esa historia, Claudio, al parecer es una historia muy natural y lo que abona o lo que yo pienso que ayudó mucho es que en sí ella, desde un inicio, no se dice perteneciente a ningún partido político. De hecho, cuenta su historia que ella llegó por invitación de Vicente Fox a raíz de que Vicente Fox tuvo una metodología para hacerse Conquistar. llegar de los mejores mexicanos. Y entre esos estaba un proyecto que hizo Xóchitl Gálvez, que tuvo la fortuna de ir a convenciones, entre esas a una muy importante a Brasil, y de ahí la jalan. Esa historia, al parecer, ha llenado a muchos sus expectativas y a otros los ha cautivado y a muy pocos les genera esperanza. Digo muy pocos, porque también el rango que tiene Xóchitl Gálvez, hay que ser honestos, es por redes sociales, el apoyo y básicamente de las clases medias. Continuando con esto, es la historia que tiene como que le empieza a generar escozor al presidente, porque es una historia que el presidente, creo yo, detecta que sí es una historia que puede enganchar al electorado, casi como una historia de él de lucha, en otro ámbito, con otras circunstancias, pero una historia orgánica de los dos lados, o sea, que se siente como una historia de lucha natural, personal. En el caso de López Obrador, pues lo supo encauzar muy bien a las clases bajas, pero López Obrador es creado y hecho en los partidos políticos, cosa que hay que ver ahora con esta Xóchitl Gálvez en el discurso que viene. ¿Qué pasa? Siento yo, Claudio, que Xóchitl Gálvez, desde mi punto de vista, lo que le está ayudando es esa inercia, ese apoyo y ese afán de tener un líder competitivo, porque lo que vimos en los 6 encuentros o en los 6 debates, desde mi punto de vista, siempre lo indico, es, le faltó en esos debates ideas y se casó con la idea o seguía con la estrategia de atacar a este gobierno. Eso le bastó y le ayudó para ganar la contienda interna. Una contienda interna que yo creo que se le salió de las manos. ¿Por qué? Porque lo platiqué la semana pasada. Iba a ser una situación muy difícil para Lito, el que si las encuestas se hubieran llevado bien, habría dos escenarios desde mi punto de vista. El primero es que Xóchitl Gálvez avasallara y eso le diera un poder al PAN y eso diera a que la gente percibiera que el PRI no tiene apoyo. Creo entonces que mandó todo el aparato que tiene el PRI actualmente y entonces las contiendas salieron muy cerradas. ¿Te diste cuenta en el programa pasado que dijimos que ya Paredes estaba a 9 puntos de Xochitl? Entonces, ¿qué hubiera pasado si Beatriz Paredes gana? Pues a lo mejor sí gana una muy buena política, a lo mejor sí gana alguien que se ha hecho en la política, alguien que sí de alguna manera tiene un bagaje dentro de la política mayor que Xochitl Gálvez, pero que está demostrado que en las contiendas que ha participado perdió y que es una persona muy institucional que no tiene ese affair con la gente.
Entonces ahí se metían en un cuello de botella, porque por un lado queda mal el PRI y por el otro, si gana Beatriz Paredes, pues era un hecho que no sabían qué pudiera pasar, porque Xóchitl es la que trae ahorita el momentum, es la que trae a la gente. Que decidieron algo que para mí, y con esto termino, deshació todo este proceso que en un inicio se veía muy bien y que al final terminó, pues aunque no lo queramos, aceptar en lo que dijo López Obrador, en un dedazo. Así terminó la contienda. Ahora, ¿yo qué rescato de todo esto? Pues que Xochitl, entre comillas, sí emana de una forma natural, de una forma espontánea, que trae el momento, pero que ahora vamos a ver, Claudio, si Xochitl es capaz y tiene el apoyo primero de los partidos y es capaz de generar ahora sí hacia todos los estratos sociales una imagen de candidata ciudadana. Eso es el primer reto. El segundo, ¿qué llevó a López Obrador a la presidencia? Pues dos cosas, que se mantuvo vigente durante 18 años y la segunda, que no perdamos de vista, el trabajo terrestre que han hecho no lo tiene ningún partido político. Y te digo ninguno porque yo en León jamás había visto que gente de algún partido político llegara y me tocara y me explicara qué está haciendo el partido. Y en este caso, aquí, no sé cómo se llama este movimiento de tierra que tienen Morena, pero aquí han venido desde que está López Obrador en 5 años, pues yo creo que una vez al año, en donde te explican los programas que está llevando a cabo el presidente, donde te dicen que si tú tienes aquí a un estudiante desde universidad hasta primaria, hay apoyos, que si tienes adultos mayores, te dicen dónde puedes ir aquí en donde yo vivo, cuál es la unidad más cercana. Luchar contra eso, Claudio, lo veo muy complicado. Te puedo augurar desde ahorita que yo no sé si Xochitl Gálvez vaya a ganar. Lo veo complicadísimo. ¿Qué es lo que rescataría? Pues que a lo mejor a Xochitl Gálvez sí le alcanza y es donde creo que están apostando los partidos políticos, sí le alcanza para quitarle la mayoría, que es la estrategia que quiere el presidente, tener las mayorías en las dos cámaras, para entonces sí que de ellos dependa planchar todas las iniciativas y hacer los cambios que el presidente no pudo, Claudio. En síntesis, lo que empezaba como un Ferrari terminó como un Volkswagen y tenemos que rescatar que dentro de ese Volkswagen va alguien que le gusta a la gente. Se acabó. Así yo diría que fue el proceso de elección del Frente Amplio Opositor por México. Muy buena apreciación de este proceso y del camino, mi querido Juanjo, creo que lo resumiste muy bien. Yo solo quisiera precisar en algunos detalles porque el proceso que se estaba llevando, lo que iba a generar era una Legitimización. quién sabe qué me pasó, del proceso, porque eh, iba a permitir transparentar que se estaban llevando las cosas de manera correcta. Si Beatriz llegaba al final, pues lo único que iba a hacer era ver que el frente de verdad iba junto, que tenía una buena intención de llevar a cabo las cosas correctas y de, por supuesto, hacerle frente a todo esto que dices de Morena, que sí es muy importante. Em, aquí una de las cosas que yo creo que es lo que nos debería de estar alertando, ¿no? Para tener cuidado como ciudadanos, porque ya vimos que como ciudadanos tenemos un peso y un poder muy fuerte, y creo que de las únicas dos cosas que han doblado a Alito, uno es la presión ciudadana. Sí. Y es que cuando tú volteas a ver todo el proceso, efectivamente, dices tú, bueno, si se hubiera llevado a cabo esta última encuesta y hubiera ganado de manera legítima Xochitl, el PAN, como bien dices, hubiera tenido el mayor protagonismo porque además, lamentablemente para Alito,
Para la Ciudad de México también está mucho mejor posicionado Santiago Taboada. Mm, Entonces, iban a tener a los dos candidatos fuertes del PAN forzosamente, salvo que Xóchitl efectivamente no está afiliada al PAN. Ella es una ciudadana y no pertenece a ningún partido. Prueba de ello, y ojo con lo que voy a decir ahorita que retomo en unos minutos, su suplente en la Cámara de Senadores está afiliado al Movimiento Ciudadano. Y entonces ella ayer, al haber ya dejado su cargo como senadora para ya dedicarse completamente a la candidatura, deja como titular a alguien de Movimiento Ciudadano en su dupla. Esto va a ser importante para días futuros con la posición de eso. Pero entonces, ¿qué hubiera pasado con Alito? Olvídate del partido, Juanjo. Olvídense del PRI. ¿Qué hubiera pasado con Alito si la importancia cae en Xóchitl Gálvez, en el PAN, en esta importancia? Pues obviamente se convierte en un cero a la izquierda y pierde toda posibilidad de cualquier cosa. Y veamos el caso contrario. Ubiquen que Beatriz Paredes pertenece a un grupo que es opositor al grupo de Alito Moreno dentro del sí, PRI y que tiene una gran fuerza, una gran cargada y que tiene todo, pero que no está en el poder ahorita del PRI. sí. Si Beatriz Paredes hubiera ganado la encuesta, ¿qué hubiera pasado con Alito Moreno? Se convierte en un cero a la izquierda. Entonces, la estrategia cochina de haber dicho, vámonos por Xochitl ahorita de una vez de un jalón, mantiene en el mapa a Alito, que de lo contrario hubiera desaparecido. Sí. Y eso es una chingadera, ¿no? Para llamarle. Porque, pues obviamente está tiene eso. Pero abre la puerta a que entonces ya hemos estado viendo un par de coqueteos, ¿no? Y probablemente no se va a definir ni en esta semana ni en la que sigue, sino un poquito más adelante. Y seguramente dependiendo de lo que suceda con las corcholatas en esta semana, Movimiento Ciudadano se va a empezar a pronunciar a favor de Xochitl seguramente y ahí hay un buen eslabón. Es muy, 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 muy amiga de Enrique Alfaro y es muy, muy, muy amiga de su dupla en la Cámara de Senadores, quien se queda ahora de senador, ¿no? Y eso definitivamente empieza a poner en el mapa un tablero de ajedrez muy interesante. Y yo nada más diría, no es que quiera disentir contigo, pero quiero poner una posibilidad de las cosas. Dices tú, efectivamente, una de las cosas que son muy importantes que llevaron a López Obrador a la presidencia hoy es el trabajo de tierra que se ha estado haciendo y su presencia. Esa presencia que, aunque por supuesto no es de los últimos 18 años tan fuerte, tan, valga la redundancia, presente, sí la tiene Xochitl y la ha tenido ahorita gracias a que el presidente la puso. Ese Exacto. trabajo terrenal va a depender de que tanto el PAN como el PRI, como el PRD, empiecen a hacer un trabajo. Ella ahorita ha tenido un acercamiento con la ciudadanía de manera estratégica, no sé si inteligente, pero sí estratégica, en encuentros, en seminarios, en congresos, en desayunos, en comidas, con gente que paga su acceso a este evento. Es decir, hay una Mm, cierta élite que está permitiendo, pero que ya empieza con un acercamiento, ¿no? Y la estrategia después será hacer eso. Pero el tercer punto que llevó a López Obrador al poder y que fue definitivo, era el descontento que existía sí, por el sexenio anterior, es principalmente, pero correcto. por Sí, todo sí, lo que sí. venían, pues del régimen y de la forma en la que estaban generando las cosas. Entonces, salvo que debería de haber una estrategia para poder lograr eh, trabajo a tierra, que bien dices que sí, es impresionante por parte de Morena y hay que reconocérselo. El otro factor ahora no solo está presente, sino que es más fuerte que en el sexenio anterior, que Sí. tiene que ver con el descontento, porque hay mucha más gente que ahora está descontenta y manifiesta ese descontento, pero además
en ese descontento empieza a haber un riesgo mayor con la posibilidad de, de que o se quede Claudia o se quedara Marcelo o que se mantenga el régimen de la 4T. Y Sí. entonces eso pone al Volkswagen arrancando muy fuerte y muy probablemente llegando a la meta con muy buenos resultados. Sí, y bien haces esa acotación porque ya lo habíamos platicado, Claudio, y para darle transición a lo que está pasando ahora enfrente. Creo que López Obrador eh, antepuso su ego, porque de no haberlo hecho, Claudio, y él hubiera por lo menos hecho el intento real de hacer o de cumplir lo que prometió en campaña, creo que ahorita estuviera terso y liso el camino hacia no la reelección, pero sí hacia una transición tranquila para continuar con este movimiento que se llama Morena. Pero ¿qué sucede, Claudio? El mismo ego del presidente es el que ha impedido que Morena crezca también o madure de una forma natural. ¿Y por qué digo de una manera natural? Porque López Obrador es quien dicta qué se va a hacer en cada momento en, en repetir ese patrón con el que las huestes salieron del PRD y crearon Morena. Eso es lo que ha hecho que siga fraccionado ese movimiento. Y ahora, para darle transición, lo vemos como los 6 contendientes de Morena, que en este caso son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto, Noroñas y el exgobernador, ¿cómo se llama? El Velasco, Manuel. eh, Manuel Velasco. Tú ves cómo cada quien está actuando en función de sus intereses. Vemos a un Marcelo Ebrard que ya él, él, él cree que ya es su oportunidad, que, que ha acompañado al presidente, que le ha cedido, por ejemplo, cuando iban las elecciones para la Ciudad de México, él cedió el lugar para López Obrador, que de alguna manera ha sido fiel a López Obrador y que él cree que es merecedor para él encauzar y ser el líder para la transición de este movimiento y de las políticas de López Obrador. Pero ¿qué ve López Obrador que nosotros no vemos? Pues no lo sé, porque el chiste es que no lo apoya y lejos de no apoyarlo, parece que no le interesa el que lo ataque. Me imagino yo que como López Obrador hace con otros protagonistas que tratan de increparlo, de afrontarlo, que es aventar la maquinaria del poder, aventar la maquinaria de la inteligencia que tiene a su favor y frenar, cosa que con Xochitl aparentemente hasta ahorita no ha podido, pero habrá que ver ahora sí que tiene todo el escaparate, qué va a pasar, sin desviarme. Entonces Marcelo Ebrard hace evidente lo que está sucediendo y que muchos ciudadanos damos cuenta, que realmente no va a haber una elección limpia de los defensores de la coordinación de la cuarta transformación, porque él dice, los recursos todos están encausados a Claudia. Realmente quien va a ser la candidata es Claudia. Y lo dice de maneras diferentes y hace evidente que no está haciendo una elección limpia, que también hay el dedazo, como se viene haciendo en los partidos políticos. Pero automáticamente vemos cómo Noroñas se convierte en ese gatillero de esos tres para tratar de apaciguar y restar las declaraciones de Marcelo Ebrard, porque si tú ves, quien ataca, a partir de que Marcelo Ebrard empieza a dar este tipo de declaraciones, quien lo ataca directamente es Gerardo Noroñas, y lo ataca otro día y al día siguiente también. Y es el día de caso que hasta el día de hoy empiezan ellos
no a chocar frontalmente, pero sí Noroña a tratar de denostar todo lo que dice Marcelo Ebrard. Claudia Sheinbaum, pues realmente, Claudio, está en una situación muy difícil porque hemos visto a una persona que no sabemos si es Claudia Sheinbaum, porque todo lo que hace es replicar Se está el desdiciendo. comportamiento y palabras. Es más, dijimos que en algunos mítines ya habla hasta como tabasqueña. Entonces no sabemos si esa persona es Claudia Sheinbaum o va a ser una copia, no sé si burda, de buena calidad, pero del presidente. Eso habrá que verlo y eso habrá que ver si gana. Adán Augusto fue un personaje que entró con una imagen muy poderosa de un político negociador duro y que se fue achicando su imagen al grado de que nomás sacaron dos, tres insinuaciones de una persona que al parecer tenía una dama, por supuesto, que al parecer, este, pues tenía trato preferencial con ella, pues vimos que luego, al otro día apareció la mujer, la esposa. Empezaron a sacarle esos gustos que tiene por los relojes caros y después empezaron a sacarle, pues, de alguna manera, los negocios que tiene su hermana. Y entonces hizo un personaje diminuto, Claudio, tan diminuto que el mismo Morena, me imagino yo, por la cronología de la imagen, ya no lo ves en noticieros, ya es mínima su aparición. ¿Cómo aparece? Pues la última vez lo vimos que le dio un codazo a una colega suya del estado de Chiapas y se acabó. Ricardo Monreal, como siempre, en una actitud muy tibia, hasta donde sabemos, ya negoció que quiere ir al frente de la candidatura para la Ciudad de México o contender junto con García Harfuch y, y entonces navega entre aguas de decir, bueno, si queda Marcelo, como buen político, dice, ok, yo cedo mi espacio, que él sea el que ponga a su casa encuestadora, yo bajo la que yo tenía y me uno a ver si la contienda se lleva libremente, como dice Marcelo. El clásico Ricardo Monreal no afronta, va entre aguas, pero está cuidando seguir colocándose. Y el último, Manuel Velasco, él está viendo por él. ¿Qué es lo que hace el Partido Verde? Pues participar. ¿Por qué? Porque en cuanto se vengan las elecciones, ya se voltea con el presidente y dice, yo participé, estoy contigo, si ganas la elección, ¿cuánto me va a quedar? Y estamos en lo dicho. Eso es todo. ¿Qué va a pasar, Claudio? Pues es una enorme incógnita. Y esa parte te la voy a dejar a ti porque la pregunta la dejo sobre la mesa. Después del 6 de septiembre, si sí llegase a ser Claudia como todo lo indica, ¿qué reacción va a tener Marcelo Ebrard? ¿De qué manera se va a comportar? ¿Va a seguir en el partido? ¿Qué va a suceder con las contiendas internas y los frentes internos o las huestes o las tribus internas de Morena? ¿Saldrán fortalecidos? ¿Le irá a dar la mano de triunfador, de triunfadora a Claudia? Es una incógnita, Claudio, y creo yo que partiendo de ahí, después del 6 de septiembre, que ya es en esta semana, en el próximo programa sí podemos tú y yo empezar a ver escenarios con los participantes que quedan. Y entonces sí, empezamos a ver suposiciones, si es que sí va a llegar Xochitl directamente o le ponen el pie, y si el Frente Amplio opositor tiene un plan B, o si sí realmente es Claudia y está en un periodo de prueba para ver cómo es que resulta los careos en encuestas que, ojo, las últimas encuestas antes de que Xochitl fuera ya la ganadora de esa contienda, ponía al grupo opositor más de 28 a 35 puntos abajo. Coincidentemente, ya siendo Xochitl, la pone a 10 puntos. Entonces sí cabría la posibilidad de que si ven que de aquí a enero Claudia no levanta en el aspecto popular, entonces sí meter el plan B que es Andrés Jr.
pero eso lo podremos saber la próxima semana, amigo. Juanjo, hay un par de cosas ahí que me llaman la atención y que hay que analizar, ¿no? Y que tenemos que ver, porque ¿qué va a pasar, sobre todo en este conflicto interno entre Marcelo y Claudia? Ahorita te lo voy a decir porque ya lo tiene resuelto el presidente. Ok. Y lo tiene resuelto y nos lo avisó, nos lo dijo, ¿no? Y ahorita lo comentamos. Nada más, yo quiero comentarte que para mí hay un par de cosas que me hacen sospechar de esta encuesta. Sí. Primero, este pleito que tenían que si poníamos unas casas y otras y el pleito que porque si, bla, bla, y que terminaron siendo cuatro, pero que va a haber una cantidad de irregularidades que pueden generar y despertar suspicacias. En primera instancia, seguramente todos hemos escuchado cuántas personas van a ser encuestadas. Ujú, Esto a mí me parece sumamente importante porque, eh, por ejemplo, para el Frente Amplio se estaba considerando que iban a hacer una encuesta de 25,000 personas. Y entonces iba a haber 25,000 boletas o llamadas o visitas para ver con quién tenían mayor cercanía. Yo pensaba que 25,000 era muy poquito porque no era significativo, ¿no? Es decir, no llegaba ni siquiera a 1 millón, Juanjo. Es decir, de 90 millones de personas que somos los electores en el país, ¿qué porcentaje representa 25,000? no, Es muy poco. mínimo. Pues Morena está haciendo una encuesta de 12,500 boletas. Y me preocupa, Juanjo, si me permites, déjame mostrarte esto. Pero miren, esto es, según el INE, estoy en el partido del INE, digo, en la página del INE, perdónenme. Este es la cantidad de personas afiliadas a los partidos. El Mm, PAN tiene 252,140, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, 2 millones, el que tiene más, el PRD, 1,200,000, el Partido del Trabajo, que van en conjunto a Morena, que están juntando, sí, 448,000. El Partido Verde, 660,000, me voy a brincar tantito a Morena para que vean, son 466,000. Así, Juanjo, a ojo de buen cubero, entre la alianza de Va por México, que sí se llama Va por México, ¿no? O sí, Juntos Haremos sí, Historia, no sé cómo se llama, que sí, sí, van sí, Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena, va 1,5 millones de personas. sí. Y el Partido del Movimiento Ciudadano tiene 381,000. Es decir, de 1 millón de personas, 1,5 millones, perdón, de personas, ¿qué porcentaje son 12,500? Es decir, ¿de verdad es legítimo pensar que 12,500 personas encuestadas van a poder decidir por un candidato? Es decir, ¿eso es limpio? Sí, claro. ¿No? Ahí empiezo. Y luego, perdón, ya saben que yo soy fan de la semiótica, pero la semiótica me dice muchas cosas. Y cuando yo estoy viendo que esta es la boleta con la que van a hacer la encuesta, Sí. ¿no? Que parece que está recortada de uno de los libros de texto gratuitos de primer año, ¿no? Y que te digo, ¿qué hay que hacerle aquí? Lo voy a colorear, lo voy a recortar, jugamos a los quebrados, este, ¿a qué te suena? Aparte de una pizza, te suena una ruleta, Exacto. ¿no? Es decir, semióticamente tiene una relación de ruleta. Eso ya le está diciendo a la persona que va a votar, que yo no sé si estos 12,500 encuestados pertenezcan a la cúpula o sean del pueblo realmente. Es decir, pero me está diciendo como que a ver qué sale, ¿no? Vamos a dejárselo a la suerte. Pero además entre estos, fíjate cómo se encuentran encontrados, es decir, en la posición que tiene la ruleta, Claudia Sheinbaum Pardo, que se encuentra por aquí, está encontrado con Adán Augusto López Hernández. Me llama la atención que son los únicos que tienen su nombre completo, los dos apellidos. Juntito a ellos, Marcelo Ebrard
que no tiene el nombre completo, encontrado con un Noroña Sí. que se llama Gerardo Fernández Noroña. Es decir, Ujú. ya hay una forma despectiva de poner a una persona y se encuentra en contra. Y los que están menos dibujados, que menos aparecen, que menos presencia tienen, están encontrados entre sí con un solo apellido, Ricardo Monreal y Manuel Velasco. Es decir, semióticamente, esto está pensado y planeado para que te vayas entre dos personas, ¿no? Y la ruleta la está poniendo del lado derecho hacia abajo a una persona. Es decir, aquí hay un plan con maña de descalificar y de desdibujar una encuesta que lo único que está haciendo es mostrar la voluntad de una persona. Mostrar la voluntad de una persona que va a decir, va a salir, pero que va a ocasionar un conflicto dentro de esto. Si Marcelo Ebrard no queda, ¿quién ha sido el alumno perfecto de López Obrador durante los últimos 18 años? ¿Qué hizo López Obrador cuando no quedó? Hizo berrinche y se salió y fundó su propio partido. Se rebeló, no aceptó los resultados. ¿Qué esperamos de uno de sus alumnos más cercanos? ¿No? Que no Así acepte es. el resultado, que se queje. Y toda esta gente que sí se puede ir con él, no van a respetar lo que habían dicho de cerrar filas, de hacer las cosas. Tampoco Claudia Sheinbaum ni sus huestes aceptarían un resultado y van a cerrar filas ni van a hacer las cosas. Probablemente los de Adán Augusto sí, probablemente los de Noroña sí, pero los de Noroña van a hacerlo alegando, peleando y pataleando, pero vamos a aceptar. Y los otros ni vale la pena que se mencionen, ¿no? Entonces, aquí van a empezar a generar una serie de cuestiones susceptibles, ¿no? Porque entonces a mí me llama la atención que desde el mismo Morena empiezan a salir ahora los resultados de esta auditoría donde está diciendo que Claudia Sheinbaum se gastó 32 millones de pesos en la contienda, cuando Sí. en el proceso o en el inicio del proceso se estableció que no podía haber este gasto, pero a ella Sí. ya se le están adjudicando y se le están demostrando que sí se gastó 32 millones de pesos. ¿De dónde salieron? Eso lo va a poner a determinar la Auditoría Superior de la Federación, lo va a empezar a generar. Pero a lo que voy es que con todos estos elementos que te estoy marcando, se están cumpliendo todos los requisitos para que el INE anule cualquiera de las 6 candidaturas de Morena. Ah, qué interesante. Todas. Ese es el as bajo la manga, exactamente. ¿Cuál es el plan B que tiene? Porque el plan, yo sigo insistiendo que el as bajo la manga va a ser Andy, Sí, pero ahorita, según el resultado, ¿cómo lo va a resolver? ¿Cómo va a tratar de evitar López Obrador que se peleen las huestes y que puedan decir, bueno, la, el lunes, creo, o el martes, no me acuerdo, no es importante el día, López Obrador en una mañanera dijo, voy a hacer una ceremonia, yo voy a hacer una ceremonia cuando ya tengamos el resultado y le voy a dar un bastón de mando al que se quede, el que haya sí, sido. cierto. Sí, cierto. Y vamos a hacer una ceremonia porque ese bastón de mando va a ser la ceremonia en la que le Sí, voy a trasladar, sí, dijo, sí, ¿no? sí, sí. El bastón de mando se está convirtiendo en un símbolo en el que le está diciendo a toda la gente, primero, que el poder proviene de él, no del voto, no de la encuesta, no Sí, del sí, sí. partido, no de la democracia, de él. Él es el Señor Todopoderoso que tiene el poder en el bastón de mando y se lo va a brindar al otro. Y entonces el otro cuando lo reciba va a ser ungido, el elegido, Sí, sí, sí. la o el Mesías que, no, que me va a permitir ser seguido, ¿no? Que va a poder ser el continuador de este proceso mesiánico en el cual vamos a continuar con la 4T, ¿no? Con este mundo de fantasía que nos presentó ayer en el informe, vamos a tener, y que ahorita tengo que decir algo del informe que es importantísimo, ¿no?
y ahí lo tiene. Y con eso lo va a querer resolver. Y entonces, hay problemas, me están quitando, porque yo lo estoy viendo así como lo puede resolver, me están anulando el INE que yo puse, me está anulando y me está desconociendo, no importa. Bastón de mando, volteo y se lo doy a mi hijo. Sí. Híjole, eh, no había visto ese dato, pero creo que ahí es la clave, porque en cuanto le pase el bastón, va a ser en una ceremonia donde todos tengan que estar presentes y en donde nadie le va a tener que levantar la mano más que él. Y ahí se acaba todo el problema y nadie va a decir nada. El que quiera ir, que vaya, y el que no, pues que no vaya, ¿va? Exacto. Y pasando al tema del informe, para darte a ti a grandes rasgos lo que tuviste, yo lo podría resumir en esto y con esto es lo único que yo tocaría del quinto informe. Es un quinto informe en donde ya vemos a un presidente de alguna manera que se sabe en el ocaso de su periodo de la presidencia y en donde nos sigue mintiendo, donde eh, no, no cambia su estilo y no tiene por qué cambiarlo si le está dando resultado, pero donde nos pinta un país, como bien tú dijiste, un país que solamente él ve, que solamente él percibe y que seguramente los millones de mexicanos que creen o que tienen fe en el presidente creen que sí es ese México que él describe. Yo lo que rescaté, en primera instancia lo pongo porque ya también lo platicamos, es que el desabasto de medicinas ya se acabó, Claudio. Y que en unos meses, otra vez lo dijo, ahora en un informe, ahora en Campeche, que también hay que rescatar eso para la historia, ¿no? Es la primera vez que se da un informe fuera de la Ciudad de México, pero nos volvió a decir, Claudio, que para diciembre va a estar el almacén o la farmacia, porque no sé qué es, si almacén o farmacia, ¿por qué utiliza esos dos términos? Con todas las medicinas del mundo. Ya lo explicaste tú en números de qué implica tener todas las medicinas del mundo y eso en función de patentes que tú viste, pero también comentaste tú que hay medicamentos de alta especialización que tienen una fecha de caducidad muy corta. Entonces, te estoy dejando los temas sobre la mesa para que tú los puedas desglosar de lo que tú viste. También nos dijo que México en la parte económica va muy bien. Lo que es un hecho, Claudio, es que este año, de alguna manera, sí vamos a crecer entre un 2,8 a un 3% o 3,2%, pero lo que es el promedio del sexenio hasta ahorita no llegamos ni al 1%. Cuando nos dicen las estadísticas internacionales que los que se han beneficiado del nearshoring realmente son países centroamericanos, Brasil, hasta Costa Rica, pero México no se ha beneficiado de esto, Claudio. México, el único beneficio que hay es que la planta instalada o las inversiones antes del presidente están trayendo más líneas de producción, pero no hay inversión nueva. El crecimiento, cuando nos presumen las remesas, pues está más que demostrado que de alguna u otra manera es un lavado de dinero del narcotráfico. Las remesas no es algo que él se pueda adjudicar como un logro económico. Y para terminar, lo que ha ayudado de cierta manera a que maticemos un poco la inflación es todas esas ayudas en apoyos sociales. De hecho, lo dijimos ya en el programa pasado. Anunció en este quinto informe de gobierno, o lo venía anunciando desde la semana pasada, que aumenta un 25% más el apoyo a las personas de la tercera edad. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Que actualmente están ganando 4,200, 4,500. Con el 25 de aumento a partir de enero, coincidentemente en el año electoral, van a ganar 6,000 bimestrales. Pero como este apoyo lo vemos hasta en los de primaria ganan 1,200 bimestrales y que eso de alguna manera haya la oportunidad de que haya un flujo de dinero. El problema es de dónde salen estos recursos. Muy sencillo, de lo que le ha quitado
a todos los programas que existían, como el de las tragedias, como los fideicomisos para muchas cosas, como el apoyo a instituciones gubernamentales, el apoyo a la educación, el apoyo al aeropuerto. Eso se va a acabar en algún momento, Claudio. Y entonces volvemos a la pregunta de qué va a pasar y de qué manera va a estallar. No sé, me quedo en que lo que nos dice que hay un crecimiento económico, ese crecimiento económico es ficticio. Lo de Dos Bocas, que ya empezó a producir, eso es mentira, están en una fase de prueba. Si, si empieza a producir o si llegara ese momento, Claudio, los pronósticos son que serían en enero, en una fase piloto. Y si es realmente la producción como se viene dando para un autoabasto, serían dentro de 2 o 3 años, cuando coincidentemente ayer vimos que el precio o el crudo de petróleo está en su máximo nivel. ¿Por qué? Porque ya no se está vendiendo, está en sus mínimos de venta. ¿Qué quiere decir, Claudio? Que cuando nosotros tengamos la materia prima para ser autosuficiente, la tecnología nos va a orillar a que ya no usemos tanto petróleo. ¿Y qué vamos a hacer con ese petróleo, verdad? La penúltima, que se acabó la corrupción en el gobierno. Claudio, lo dijiste tú al inicio, uno de las cosas que incentivó al mexicano a votar por López Obrador fue la corrupción rampante que había en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y para terminar y darte la palabra y lo desarrolles de la manera que tú quieres, que ellos, a raíz de que ellos llegan, no hay masacres y se controló ese tipo de violencia en el país. Ahí me quedo sin palabras, Claudio. Te dejo tu análisis de este quinto informe. Justo, Juanjo, con eso quiero terminar. Antes de eso, quiero decirte que el informe duró 1 hora 47 minutos Así es. y comienza el informe del quinto año de gobierno diciendo que quitó pensiones a los expresidentes, que hay programas del bienestar, que vendió el avión. Es decir, regresa con el discurso de campaña de algo que, si bien es cierto que le quitó las pensiones a los expresidentes, fue algo que hizo desde el primer año. Y no puedes hacer un informe anual tomando supuestos logros o presuntos logros de hace 5 años. Y la primera parte del informe se dedicó a decir lo que ha estado diciendo cada 3 meses desde hace 5 años Sí. de sus informes, de cosas que no están demostradas, que sus propias publicaciones en la página de presidencia.gov.mx dicen todo lo contrario y que son, por supuesto, mentiras, pero que lo está poniendo como un logro. La segunda parte empieza a hablar otra vez en futuro. Vamos a hacer, vamos a lograr, vamos a conseguir, vamos a aumentar, vamos a tener, vamos a no sé qué. Y cuando se trata de las cuestiones duras, por ejemplo, del gran proyecto emblemático del Tren Maya, por el que dice que se encuentra ahí en Campeche y que está haciendo la lectura del informe ahí, que hay que precisar, el informe no es lo que dice el presidente. El informe es un paquete con una serie de datos duros y todo, bla, bla, que entrega y que revisa la Cámara, bueno, todo el Poder Legislativo, revisa y analiza, y entonces hay después una respuesta para decirle, oiga, estos datos no están aquí. Ahí en esos datos sí está la realidad. Ujú. Y lo que dice ayer es el mensaje con motivo del informe. Y sin embargo, el presidente está diciendo que el informe es lo que él dice, ¿no? Cosa que hay Sí, sí, que sí. hacer una aclaración importante. Y en este informe empieza a poner el Tren Maya, que dice que va a inaugurar ahí, o sea, casualmente lo inaugura ahí, que lo único que hace es arrancar una estación. Pero todos sabemos que toda la parte del tramo 5 y 6 está detenido, entonces no puede arrancar. Pero pues aprovecha para decir que pues estando ahí
le aplaude y le da su estrellita a Laida Sansores, que ha sido la principal golpeadora en contra del PRI, de Alito Moreno, y entonces como premio, pues baila y hace el arranque del primer tren ahí, en Campeche, ¿no? Sí. Entonces, pero los que siguen emblemáticos no se los adjudica ni se los echa él, ¿no? Y entonces es muy inteligente porque dice, hoy se refina el primer barril de petróleo y en diciembre tenemos autosuficiencia, ¿verdad, Rocío Nale? Sí. Y vamos a tener autosuficiencia con las plantas eléctricas de ciclo combinado que tenemos, ¿verdad, Manuel Bartlett? ¿Verdad? Y entonces empieza a echar responsabilidades porque cuando llegue el momento de decir no se cumplió, ¿de quién es la culpa? De A los... más de él, sino de... Sí, Y acabaste con un punto que es importante y con eso vamos a cerrar el programa hoy con José, porque en 1 hora 47 minutos que duró su mensaje del informe, las cuestiones que son más sensibles y más importantes tienen que ver definitivamente con la seguridad del país, que es donde más problemático está. Y cuando tocó el tema de seguridad, el presidente tardó 37 segundos de sí, 1 hora 47 minutos en decir que en materia de seguridad los homicidios han disminuido 17% y los secuestros 80% y no dio ni un solo dato más referente a la seguridad y a la inseguridad. sí. Es lamentable, mezquino y grotesco que ni siquiera haya tenido la sensibilidad de hablar de la situación ni de lo que puede pasar. El presidente ayer estuvo como en el concierto de Taylor Swift, donde él era Taylor Swift, todo era felicidad, belleza, intercambiaba como los aplausos de cada pendejada que decía y que le aplaudían todos, con el intercambio de los friendship bracelets que hacen en los conciertos, todo mundo se ama, todo mundo está feliz, todo mundo está en Swiftyland. Y cuando acaba el concierto y sales, te enfrentas otra vez a la dura realidad y nadie es amigo, nadie se conoce, nadie tiene nada y nada más están viendo las diferentes eras que tiene su gobierno y cada una de esas eras es una de las mentiras enormes que tiene. Y eso es lo que hizo ayer el presidente en su informe, montar un concierto donde él era la estrella, el popstar, y estaba diciendo otra vez falacias a manera de presentación de canciones. Pues mira, Claudio, eh, qué tristeza, pero esperemos que también gente se dé cuenta de esta situación. Y pues para no cerrar el programa tan triste, un dato de lo que tú acabas de decir, lo bueno de que vino Taylor Swift a la Ciudad de México es que es el segundo evento que ha generado mayor derrama económica. Solamente está detrás del Gran Premio de México. Entonces, vayámonos con una sonrisa. Creo yo que Taylor Swift es un fenómeno a nivel mundial. Yo lo conocí por mis hijas. No me considero alguien que me guste toda su música, pero la única diferencia que yo veo en la biografía de Taylor Swift y de López Obrador es que Taylor Swift ha sabido rehacerse de las injusticias que ha recibido, ha salido fortalecida y se ha sabido enriquecer. Creo yo que el presidente no lo ha hecho y si lo ha hecho, ya lo veremos porque entonces veremos si se ha enriquecido este presidente y si todas las palabras que nos decía era solamente para tranquilizarnos y espero que no salga peor que los presidentes que hemos tenido, Claudio. Ay, pues a ver, ya lo veremos, estaremos platicando la próxima semana en las que veremos el resultado de esta encuesta y a ver cómo nos va con esta ceremonia del bastón de mando. Y esperemos que Dios nos permita estar aquí para platicar y seguir dándole testimonio a la gente de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros opinemos, para dejarlos en ellos que saquen sus mejores conclusiones, Claudio. Efectivamente. Mi querido Juanjo, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Hasta la próxima.